Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en Fedora Studio. Hoy nos sumergiremos en el mundo de Notion para aprender a editar plantillas existentes. Usaremos como ejemplo una plantilla de seguimiento de tareas enfocada en la búsqueda de empleo. Veremos cómo actualizarla con nuevos portales, agregar una vista de tabla para organizar mejor la información y editar las tarjetas para un seguimiento detallado. Aprenderemos a sacarle el máximo provecho a las funciones de Notion para gestionar nuestras tareas de manera eficiente. Sean bienvenidos en esta ocasión para esta nueva versión de el taller de Notion. Yo soy Fedora Bueno. A todo aquel que es nuevo en esta plataforma le damos la bienvenida. Y a los seguidores que ya han visto los demás videos, le damos las gracias por su paciencia, porque en realidad tardé mucho más de lo habitual para poder subir el video. En verdad estaba haciendo algunas cosas personales y ahora que ya me he puesto de nuevo en esto, tenía ya el video realmente hecho. Solamente me faltaba editar algunas cosas. Así que vamos a esto. Entonces, en la semana pasada, en la clase pasada, habíamos visto, yo le había dicho que me vamos a ver la versión en tabla de esta plantilla de Notion. Entonces, en esta versión que tenemos aquí, yo actualicé cada uno de los portales de empleo, como les dije. Fui colocando, por ejemplo, con perfil completo, el URL también de cada uno de los portales de empleo. Y fui poniendo en la descripción, por ejemplo, si son de pago, si no son de pago, y así sucesivamente. O alguna característica, en verdad. No tanto la descripción del portal, sino más bien una pequeña descripción que me ayude a mí a saber por qué que yo no le he dado cierta prioridad. O sí, por qué le estoy dando alguna prioridad. Entonces también completamos las prioridades, hablando de prioridades, que la clasifiqué entre media, alta y baja. Con perfil completo le puse en curso, es decir, o listo, cuando ya está listo, o en curso cuando estoy viendo más o menos de qué trata. Y si por ejemplo el perfil, aparte de que hay que completar el perfil, ¿verdad? Yo también tengo que ver, por ejemplo, o editar el CV, entonces por eso le pongo en curso. Ustedes van a ver más o menos más adelante. Desestimado porque, por ejemplo, no me interesa, no es de mi interés. Y pendiente, eso es porque yo hice, por ejemplo, algún ingreso o intenté acceder, pero no sé, quizás haya sido la página de ellos, del portal de empleo, o haya sido realmente la conexión de internet, que está realmente, o está todavía realmente muy mala. Y entonces por eso le puse pendiente en algunos. Y sin empezar, pues obvio, porque no he comenzado en eso, ¿verdad? Entonces, vamos a correr. Acuérdense que yo les dije que esto tiene una barra aquí inferior, ¿verdad? Para poder visualizar la tabla completa. Por ejemplo, los tipos de tareas son, aquí yo la he clasificado yo misma para, si ustedes quieren hacer una nueva clasificación, solamente tienen que hacer un clic aquí nada más, en verdad. Eligen la que ya está o crean una nada más escribiendo aquí, ven. Y después entonces lo borran o eligen una de las que están aquí. Para eliminarla, nada más tienen que darle a la X, ¿ok? Entonces yo la he creado, algunas dicen error, seguimiento de la solicitud, de que en la clase pasada realmente no decía así, pero yo lo edité. Y le puse aquí pulir, completar y configurar pago. Realmente aquí tiene como un icono, un emoticono, que ustedes se lo pueden agregar, en verdad, se ve más bonito, sí. Pero los otros yo los dejé así. No un agregado responsable, le dije, porque en verdad como todo soy yo que lo estoy haciendo, pero si ustedes trabajan en una empresa y están haciendo esto por alguna empresa, pues aquí simplemente tendrían que actualizar para esa tarea quién va a ser la persona responsable, y así entonces inmediatamente esta tarea o seguimiento se le actualizan.
¿verdad? Porque el fin de tu Notion es poder hacer que todo sea automatizado, ¿verdad? Entonces hemos puesto aquí la última actualización, eso soy yo, la fecha en que yo la actualicé o la fecha límite que fue el día de hoy. Pero en realidad ustedes le colocan ahí la fecha que está por contrato o que ustedes ya han negociado con sus clientes o por ejemplo la fecha que se tenga estipulado que ustedes van a terminar. Bien, entonces aquí debajo yo le voy a poner otra plantilla que yo descargué. Pues ustedes para eso van a ir a Notion Marketplace y van a en search, van a agregar la palabra empleo. Le van a salir varias, pero entonces van a descargar esta, que fue la que yo descargué, que la vamos a usar más adelante en la próxima clase, pero para que lo vayan haciendo, ¿verdad? La pueden ir descargando y así van poniendo en práctica lo de la clase pasada que les enseñé de Marketplace. Bien, entonces vamos a visualizar esto también, podemos visualizarlo así, aparte de lo que visualizarlo en forma de tabla. En forma de tabla también podemos ver las tarjetas. Vamos a ver las tarjetas. Por ejemplo, vamos a ver mis tareas. Y ahí, por ejemplo, ya ahí, perdón, mi tarea no, perdón, quise decir por estado. Entonces, aquí vamos a ver la tarjeta completa. Aquí vemos la tarjeta completa ya. Ahí se ven cuáles están actualizadas, cuáles no, cuál está desestimada, cuál está pendiente o sin empezar, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto de nosotros, por ejemplo, o en mi caso, yo poderlo poner todo esto así, de poder poner los portales de empleo? Bueno, en realidad, miren qué sucede, chicos. Yo lo he hecho así porque realmente antes yo solamente tenía un perfil en Aldaba y LinkedIn, pero como yo dije en la clase pasada, realmente se hace muy importante que nosotros tengamos presencia en diferentes redes sociales, en este caso en diferentes portales de empleo, porque eso aumenta la probabilidad no solo de conseguir empleo, porque verdaderamente sí podemos conseguir empleo, pero en mi caso, que ya nosotros en nuestra edad no estamos tan interesados como en trabajar para una empresa de tantas horas, de 8 a 5, poder encontrar un trabajo remoto o alguna meta de algún trabajo específico de una persona que lo desee, por ejemplo, entonces nosotros conseguir simplemente ese trabajo puntual, ¿verdad? Entonces nosotros si tenemos presencia en diferentes portales de empleo o en diferentes portales freelance o en diferentes portales que son, por ejemplo, para conseguir alguna tarea puntual, ¿verdad? Será mejor para nosotros porque entonces podemos aumentar la probabilidad de conseguir esa entrada, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir, vamos a entrar aquí y por eso le dije esa vez, vamos a agregarle, qué sé yo, que nosotros podamos ver ahí, por ejemplo, la URL. Y si por ejemplo podemos ver aquí la URL en la misma tarjeta, pues entonces nosotros podemos, perdón, que aquí en la visibilidad de la propiedad, que podamos ver la URL para que nosotros poder así simplificarnos, porque así no tenemos que cada vez ve, podemos que visualizar ahí ya la URL y ahí entonces le hacemos el link para poder entrar, para más rapidez, ven, porque por ejemplo que nosotros estamos buscando empleo y tú quieras entrar a diferentes portales, entonces tú vas a tener que escribir aquí, ¿verdad? Escribir aquí cada vez linkedin.com, adava.com y el otro.com y qué sé yo.com. Sin embargo, si aquí ya la tenemos toda, nada más tenemos que darle un clic ahí y ya ella va a entrar que todas las veces que ustedes quieran ver. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar vamos a entrar a cada una de ellas para que ustedes vean por lo menos a Aldaba y a LinkedIn. Y yo le voy a explicar, por ejemplo, cómo yo realmente tengo mi perfil, ¿verdad? Y qué yo hago. Nada, entonces, en esta parte yo espero que haya quedado claro, ¿verdad? Nosotros, en este caso, por ejemplo, aquí ya yo tengo 9 que están realmente listos por completo, ¿verdad? Perfiles que ya yo tengo completo y que no, y realmente si nosotros podemos clasificarlo
Déjenme ver de verdad cómo fue que yo le puse aquí en visibilidad de la propiedad. ¿Dónde fue que en la descripción creo que fue exacto, que yo le puse si son de pago, si no son de pago? Porque eso es importante para nosotros saber por qué fue que no está actualizado por completo o qué, la descripción, ¿verdad? Y mira, por ejemplo, aquí yo le puse, que está bien automatizado. Ese me gustó muchísimo cuando yo llené ese portal de empleo. Pero después hay algunos que no me gustaron tanto, así. Y aquí hay otros que son de pago. Entonces, ¿qué te digo? Le hacen perder muchísimo tiempo a uno, llenando muchísima información y después, ay no, que de pago. Pero si uno está buscando empleo porque no tiene, entonces dime tú. Entonces, estos que están aquí no son de pago, tú ves. Y aquí, por ejemplo, CompuTrabajo, que, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo soy ingeniera civil, yo le dije también a ustedes que yo soy ingeniera civil. Y resulta que, por ejemplo, hay veces que uno no encuentra así en portales de empleo que sean muy buenos los empleos, ustedes saben, o sea, bueno, pueden ser muy buenos, pero que no se adaptan a mi perfil, porque soy ingeniera civil. Por ejemplo, hay otros portales que son muy tecnológicos, como hay uno que por aquí yo creo que le puse, ajá, miren, por ejemplo ese, well found. Esos son muy tecnológicos, o sea, que sería para ingenieros en sistemas. Pero ya ustedes cogen esta misma plantilla, ¿verdad? Y yo la voy a dejar en los comentarios en el primer link o más bien en la misma tabla de información del video para que ustedes lo puedan descargar y ustedes lo puedan actualizar y adaptar a sus necesidades. Entonces yo voy a dejarlo aquí y entonces vamos a explorar, o sea, con relación a esta tabla de seguimiento, ¿verdad? Porque el video todavía no lo vamos a terminar. Yo espero si ustedes tienen cualquier pregunta me la escriban ahí abajo en los comentarios y, y nada, entonces yo espero que esto aquí haya quedado claro. Recuerden siempre que aquí está la barrita porque miren, realmente para uno moverse tiene que bajar aquí, ¿verdad? A la izquierda y podemos seguir viendo todo lo que tenemos para acá, ¿verdad? Entonces tenemos, vamos a ver la forma de todas las tareas, cómo él la presenta, ¿verdad? Todas las tareas, más bien, vamos a verlo como a él me gusta, ¿verdad? Como de tabla, porque es más sencillo verlo así. Y aquí, por ejemplo, miren, yo le fui poniendo aquí los iconos, ¿verdad? Lo que tienen así como si fuera ese icono es porque yo entiendo que está muy bueno. Y yo le puse aquí una mochilita cuando son remotos. Y realmente lo que tienen la flechita, yo creo que todavía no lo he clasificado. Nada más he clasificado más lo que tienen así, como esos fueguitos parece, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Eso se parece como al de JavaScript, ¿verdad? Como Java, el loguito. Pero bueno, entonces, nada, aquí yo realmente le voy a decir la verdad, tanto de ese listado de esos portales, ninguno de ellos me ha pagado nada de que para que yo lo promocione ni por estar ahí, nada parecido. Eso ha sido yo misma que he ido enlistando y de acuerdo a mi necesidad, porque como ingeniera civil, muchos portales realmente no me agradan en el sentido, no me sirven porque no hay oportunidades para ingenieros civiles, hay más cosas como para ingenieros, qué sé yo, hasta espaciales, pero para ingenieros civiles no. O, qué sé yo, son muy enfocados a diseño, gráfico y todas esas cosas. Y tú sabes que uno lo que está buscando es un trabajo de ingeniería, ¿en verdad? Bueno, a continuación entonces vamos a ir viendo algunos portales, como le indiqué, ¿verdad? En mi caso a mí me gusta mucho Aldaba. Aquí en la República Dominicana utilizamos mucho Aldaba porque, qué sé yo, casi todas las empresas. Hola y bienvenidos a Fedora Studio. Soy su anfitriona y estoy emocionada de tenerlos aquí. Si disfrutan de mi contenido, no olviden suscribirse al canal. Todos los enlaces a mis redes sociales y las plantillas que explico en mis videos están disponibles en la descripción. También pueden encontrarme en LinkedIn y suscribirse a mi newsletter para no perderse ninguna novedad sobre el taller en Notion y mucho más. Gracias por acompañarme.
estas publican sus empleos ahí. Entonces, yo les voy a explicar más o menos cómo yo organizo mi Aldaba, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, como ya yo tengo mi perfil completo, ustedes tendrían que comenzar a hacer su perfil. Para eso, ustedes se van a dirigir aquí donde dice agregar o modificar currículum. Entonces, ahí ustedes tendrían que agregar todos los datos de su currículum, que yo no voy a acceder ahora, pero ustedes pueden acceder por ahí. ¿Y qué van a hacer? Van a poner todos los datos, que eso sí, yo lo he ido haciendo en todo el periodo de vida que yo he tenido desde joven usando Aldaba. Ustedes entran todos sus datos ahí y luego entonces ya cuando sea así, ustedes van a elegir de acuerdo a las características que ustedes tengan profesionales, le van a salir aquí las ofertas de empleo. Normalmente aquí las empresas ya viene filtrado, es decir, ya Aldaba le filtra de acuerdo a lo que ustedes entienden, pero aquí también usted puede hacer algunos filtros, por ejemplo, si es por jornada parcial o si usted la posición que usted requiera. En mi caso ya yo solicito para cargos que son directivos, pero de repente usted podría decirle que no, que son de oficina que usted quiere, porque usted no quiere trabajar, por ejemplo, en el campo, y ya entonces ahí él le filtra las diferentes posiciones. Eso es un truquito. ¿Qué más, por ejemplo? Aquí también, por ejemplo, usted podría filtrar y colocar aquí igual o mayor a mi nivel. Entonces, porque hay veces que si usted no le pone ahí, él no le filtra la posición que a usted le interesa, sino que se la da por debajo. Es decir, que le pone, por ejemplo, si usted es ingeniero, le pone asistente. Pero si usted le pone que es por encima de su nivel o igual, entonces ya no le van a salir los de asistentes, sino que le van a salir porque estén por encima de su nivel ISO. Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a visualizar esta posición que dice ingeniero civil de calidad como coordinador. Entonces, aquí dice que el campo es ingeniería, arquitectura, ingeniería estructural, o sea que sí se adapta a mi perfil, pero yo voy a una que no dice. No dice el salario, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con muchas empresas? Que eso es una crítica para los empresarios o las personas de recursos humanos que lleguen aquí. Coloquen el precio, porque en realidad si nosotros no vemos cuánto es que van a pagar, realmente uno no se siente interesado. Mira, por ejemplo, cuántas personas han enviado. Mira, de 220 personas que han entrado, solamente 8 han postulado. ¿Por qué? Porque no se sienten interesados, porque sencillamente no dice cuánto van a pagar, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es mi valoración con relación a la posición. Entonces, no vamos a solicitar esa, no nos interesa, en verdad. Entonces, ¿qué le digo? Así sucesivamente usted podrá ir viendo cada una de las posiciones. Eso es en el caso de Aldaba. Podemos volver al menú y si ya usted ha hecho esa pesquisa, podría venir aquí para darle seguimiento a la solicitud de empleo que usted ha hecho. Por ejemplo, aquí podemos ver si los empresarios han realmente entrado al perfil y también podemos ver quiénes han descargado el perfil. Por ejemplo, esta posición ya fue cerrada, ya esa realmente podemos decirle que eliminar, porque ya se está cerrada, no hacemos nada con ella listada, ¿verdad? Podemos seguir aquí en seguimiento para poder ver cuáles son las posiciones que están abiertas. Aquí por ejemplo se marcó que mi perfil es potencial, o sea que es probable que se llame por teléfono. Cuando normalmente ya sabemos que está marcado así como potencial, puede ser inmediatamente que te llama. Entonces yo realmente, mira, bueno, mira, este está cerrado ya. Yo tenía mucho que no entraba aquí al Aldaba, pero vamos a suponer que te haya marcado aquí. Entonces tú vuelves a leer cuál era la posición. Por ejemplo, aquí decía gerente de planificación de proyectos eléctricos, ¿verdad? Entonces, que yo creo que ya me llamaron a mí. Pero bueno, entonces aquí podemos ver la cantidad de salario. Y ya entonces tú estás preparado para la entrevista, visualizando bien cuál era la característica que ellos querían. ¿Por qué? Porque ya ahora últimamente pues la gente tiene automatizado que por un agente o lo que sea tú solicites el empleo, te lo solicites, pero entonces muchas veces cuando te llamen
tú vas a estar en el perfecto limbazo porque la IA sí puede hacer la clasificación, pero tú no. Entonces, cuando te llaman por teléfono, tú no sabes verdaderamente que, qué sé yo, quién te está llamando, o sea, porque son muchas las posiciones. Si fuera una sola empresa que uno solicita, ¿verdad? Bueno, pero amén. Entonces, vamos a entrar ahora a LinkedIn, que es la segunda opción que normalmente yo visualizo, normalmente cuando yo estoy buscando empleo. Aunque últimamente LinkedIn yo lo tengo básicamente ¿qué sé yo? Como más para publicaciones. Yo hago una publicación semanal, pues ahí hago también un pequeño comercial para que si ustedes desean seguirme, me pueden seguir a través de LinkedIn. Le dice LinkedIn o LinkedIn, decimos también. Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, yo le recomiendo a usted que si usted tiene, por ejemplo, su LinkedIn listo, ya tiene más de 250 seguidores, que es el límite que ellos ponen, usted puede hacer su newsletter. Porque yo recomiendo hacer el newsletter? Porque eso te da más posicionamiento profesional. Los reclutadores cuando entran a tu perfil pueden ver las características tuyas que tú haces, que tú no haces, tu forma de cómo expresarte, etcétera. Entonces eso te va posicionando. Yo tengo mi newsletter, realmente es nuevo. Yo solamente tenía 20 seguidores y ya miren, ya tengo 313 suscriptores, perdón, suscriptores. Yo solamente tenía como 20. Entonces yo me propuse hacerlo, pero no lo sigo así tan asiduamente porque en verdad mi vida es un poco compleja. Entonces, cuando puedo, lo hago semanalmente. Si no, bueno, pues entonces, si no lo logro hacer entre sábado y domingo, lo hago entre semana. Cuando se me escapa ese fin de semana, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí yo he ido publicando. Los artículos que yo publico son de mi área de acción, en verdad es muy amplia. Yo estudié ingeniería civil, pero estudié también una maestría en sistemas integrados de gestión. Entonces, ¿qué sucede? Que eso me da mucho campo de acción porque hay 7 áreas de especialidad, 8, como 8. Entonces, cada una de esas áreas yo puedo abordarla porque conozco la temática, aparte de que ya como ya he sido básicamente gerente en casi todas las áreas, entonces puedo hablar un poquito de cada una de ellas. ¿Qué le digo? Por ejemplo, usted puede hacer la publicación ya después que tenga su newsletter. Eso también le sirve también seguir diferentes grupos. Ahí usted puede publicar también en los grupos ese mismo newsletter. Usted le da aquí y le dice, perdón, usted le dice compartir. Cuando usted esté dentro de su newsletter le dice compartir aquí y copia el enlace y se lo pega a los grupos y eso le ayuda a difundirse. Por ejemplo, mire este grupo de sistemas de calidad. Uno hace así y visualiza el número de seguidores que tiene. Mire, por ejemplo, ese tiene 128,000 miembros, ¿verdad? Entonces, imagínese, usted publica aquí, pega ahí su newsletter o pega ahí un artículo que usted publicó y no es que los 128,000 lo van a ver, pero una gran parte una parte de ellos puede que lo vean. Entonces eso hace que usted vaya posicionándose y vaya adquiriendo seguidores o posibles clientes. Ve, entonces no necesariamente tiene que ser que usted trabaje dentro de una empresa, puede ser que esas sean acciones que le ayuden a usted a ganar posicionamiento, número 1, y número 2, ir posicionándose en el mercado como un líder, y también le puede ayudar porque esta misma persona le pueden hacer llegar una propuesta directamente aquí al mensaje, porque a mí eso yo le iba a decir, yo solicito normalmente, eso ya de forma rigurosa, normal, pero a mí me llegan muchas solicitudes de recursos humanos o de clientes directamente a mi mensaje, o sea que se los recomiendo en verdad funciona LinkedIn en esa parte. Porque ya para búsqueda de empleo, ¿qué le digo? Podemos hacer un día un video para explicar cómo hacer las búsquedas, pero por ejemplo,
yo busco remoto empleo, ¿verdad? Empleo remoto. Y lo que sale son muy pocas cosas, en verdad. O ya salen desfasados de la hora, o ya tienen cientos de solicitudes. Eso realmente, como decimos aquí en República Dominicana, un perfecto bobo. Y realmente yo no tengo esa paciencia como de dedicarle, de que déjame ver si y entonces decirle aquí solicitar. Hay veces que usted puede solicitar directamente aquí el corte, y si no lo manda a una página de otra página, entonces tienen que estar llenando muchísimos formularios y suministrando sus datos. Usted sabe, no les recomiendo eso. Realmente lo ideal es que sea solamente por aquí, usted ve, porque LinkedIn es una plataforma que garantiza la seguridad de sus datos. Si usted sale de aquí, por ejemplo, a otra plataforma, usted no tiene la garantía de que efectivamente esa sea una empresa o no sea un hacker que quiera tomar los datos suyos. ¿Me hago entender? Entonces, eh, nada, volvemos otra vez entonces a nuestro listado y en el listado que tenemos aquí, normalmente yo lo voy poniendo aquí por eso, qué cosas hay que hacer en cada uno de ellos. Y ya después que entonces tenemos todo esto listo, ¿verdad? Porque la idea es tener todo esto listo, de tenerlos así, para nosotros poder ir buscando las ofertas que a nosotros nos interesan. Ya sea porque vamos a ofrecer algún servicio de consultoría específicamente o así. Eh, Nada, para la próxima versión vamos a dejarle a ustedes de tarea que vayan aquí a Notion Marketplace para que puedan descargar una esta que está aquí, que la descargué para que ustedes la puedan visualizar. Ustedes van a entrar a Notion Marketplace y en Search van a escribir la palabra empleo. Le van a salir varias, pero van a descargar esa que dice búsqueda laboral, que tiene como 3 vistas diferentes, ¿verdad? Entonces tiene esa, tiene aquí por etapa. Aquí está por etapa, ¿verdad? Le deja visualizar aquí por etapa cuáles son las empresas. Y aquí todas las solicitudes por fecha límite, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos a hacerlo, a copiar esta, porque vamos a ir actualizando ahora. Si, por ejemplo, de LinkedIn, ya nosotros tenemos una oferta que nos interesó, vamos aquí a ir colocando cada uno de los datos generales que aportamos a esa empresa. Y por ejemplo, podríamos colocar aquí, vamos a suponer que yo solicite en LinkedIn algo sobre medio ambiente, que no es en mi perfil general. Mi perfil general es de ingeniería civil. Pero si a mí me interesa solicitar para medio ambiente alguna posición como gestora de medio ambiente, a ellos no les van a interesar que yo haya construido 50.000 puentes y que lo otro. ¿Me van a entender? Entonces, vamos a tener que para esas solas hacer una versión de nuestro CV con las experiencias que tenemos en ese sector. ¿Me van a entender? Entonces, vamos a ir colocando para cada una, ya estudiando cada una de esas posiciones. Cosa de que cuando esas personas llamen a uno no se quede, como le digo yo, en el perfecto lisbazo. Que es que hay veces a mí me han llamado y yo digo, ay Dios mío, pero yo solicité, a mí me llamaron una vez de un gran hotel de aquí, que no voy a decir su nombre por reservarme. Ya yo había solicitado, hacía 6 meses que yo había solicitado y me llamaron. Entonces yo decía, Dios mío, la muchacha que me llamó, que era encargada de recursos humanos, me dijo que me van a enviar la prueba psicométrica y todo lo demás. Y en la primera pregunta fue, ¿cuál fue la posición que usted solicitó? Y yo dije, oh Dios mío, no lo recuerdo. Entonces, lo ideal es que podamos tener esto para poder checar exactamente eso, esas consultas de qué nosotros específicamente seleccionamos, ¿verdad? Y colocarlo aquí para la persona como yo que tenemos mala memoria. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí, amigos, y nos vemos entonces en la próxima. Espero que ustedes puedan descargarla, esta plantilla para nosotros trabajarla juntos a partir de allá.
y que ustedes se pongan a tono con estos portales para que ustedes vayan seleccionando cuál de todos son de su interés. En verdad, las que son de pago, si usted tiene para poder suscribirse, yo todavía no le he probado ninguna con pago, en verdad. Pero yo les recomendaría que ustedes la prueben y ustedes también me dicen en los comentarios aquí debajo del video. Y también si alguna de esos portales de empleo le ha servido, o si tiene algún sentido para usted, dependiendo de la carrera que usted tenga, que me lo escriban también aquí en los comentarios. Y también que podamos, si tienen alguna pregunta o cualquier cosa, también me la dejen ahí en los comentarios que yo estaré respondiéndole. Bueno, bye. Hola y bienvenidos a Fedora Studio. Soy su anfitriona y estoy emocionada de tenerlos aquí. Si disfrutan de mi contenido, no olviden suscribirse al canal. Todos los enlaces a mis redes sociales y las plantillas que explico en mis videos están disponibles en la descripción. También pueden encontrarme en LinkedIn y suscribirse a mi newsletter para no perderse ninguna novedad sobre el taller en Notion y mucho más. Gracias por acompañarme.